Hoy es el primer día de descanso en el Norway Chess Classic 2025 y nosotros vamos a aprovechar para ver la partida que estaba pendiente por revisar de la ronda 4. Y es que les estoy hablando del enfrentamiento entre el número 2 del mundo Hikaru Nakamura contra el joven gran maestro chino Wei Yi. Un duelo que estuvo realmente fantástico porque como vieron en el título del video, sí, esta partida tuvo que irse hasta el Armagedón, así que quédense hasta el final para que sepan qué fue lo que sucedió en esa fantástica partida y también para que vean la tabla de posiciones actualizada tras las 4 primeras rondas. Pero antes, como ya es costumbre, por supuesto, vámonos un momento a mejorar algo la táctica en la página de ICC y en este caso vamos a resolver uno de los puzzle quests, ¿no? Que ya saben, son ejercicios que a veces son un poco más difíciles o de acuerdo al nivel del jugador. Pueden ver que aquí las negras acaban de retroceder la torre a F8 y vemos que el rey tiene un problemilla, ¿no? Y es que la diagonal A2 es G8 está abierta y lo podemos aprovechar, yo creo, con dama B3, ya que ahora se está amenazando el caballo en B6, ¿no? Las negras deciden cubrirse, pero bueno, simplemente se captura el caballo y ya está. Vamos a ver otro, a ver si de repente lo podemos resolver muy rápido, ¿no? Las blancas acaban de jugar torre por A6 y yo creo que ese peón estaba envenenado. No sé por qué, pero me parece que esa es la razón. A ver, ¿qué podemos jugar acá en este momento? Yo supongo que la jugada es dama C1 jaque y ahora tras caballo E1, pues de nuevo tenemos el ataque doble con jaque, ¿no? Dama por caballo, rey por y caballo D3. Y bueno, obviamente cae la dama, quedamos con pieza de más. Y así de fácil mejoramos un poquito la táctica, en este caso gracias al Puzzle Quest. Recuerden que si quieren registrarse totalmente gratis en la página de CC, crear una cuenta, lo pueden hacer con el link que aparece en la descripción de este video. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver esta fantástica partida, en este caso la que se jugó primero a ritmo clásico, donde con las piezas blancas el número 2 del mundo Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el joven gran maestro chino Yi Wei respondía con caballo F6. C4, E6, G3, D5. Fíjense que Nakamura decide jugar una apertura catalana. Alfil G2, alfil E7, caballo F3, enroque, caballo C3, D por C4 de Wei Yi, que de momento acepta el peón que entregan las blancas. Caballo E5, Nakamura va rápidamente a intentar recuperarlo. C5 por parte de Yi Wei. D por C5 de Nakamura. Dama por D1, caballo por D1, alfil por C5. Y ahora caballo E3. Pueden ver que Nakamura no recupera inmediatamente el peón, cosa que sí podía hacer, ¿no? Tras caballo por C4, caballo C6 y alfil D2, digamos que estamos en una posición bastante normal, ¿no? Sin embargo, bueno, tras caballo E3, la idea es la misma, presionar al peón de C4, caballo B7 por parte de Yi Wei, caballo 5 por C4 de Nakamura, torre B8, quitándose allí del rayo X del alfil, caballo A5, bueno, Nakamura intenta quizá no tanto presionar el peón, ¿no? Sino buscar una mejor casilla para el caballo. Caballo E5 por parte de Yi Wei y ahora caballo S4. Una jugada que, bueno, parece demostrar que Naka quiere ir quizá al Armagedón, ¿no? No le parece mal cambiar piezas rápido para poder jugar esta instancia donde obviamente él siempre es favorito. Además, bueno, también hay otras ideas como alfil F4, aunque no son difíciles de repeler para las piezas negras. Otra jugada interesante era enroque y tras B6, caballo B3 y bueno, el caballo consiguió una casilla bastante interesante para atacar al alfil. Pero tras la jugada caballo S4, que fue la que se jugó, caballo por C4 de Yi Wei, caballo por C4 de Nakamura, alfil D7 y ahora alfil D2. Naka decide desarrollar el alfil aparentemente un poco pasivo, ¿no? Y es que en caso de alfil F4 atacando la torre, bueno, vendría torre BC8 y alfil por B7, tras lo cual la partida se complica, ¿no? Viene alfil B4, caballo D2 y quizá las negras tengan actividad con torre C2, ¿no? Aunque, bueno, tampoco es que las blancas tengan problema. Viene a 3 y, bueno, se solucionan los problemas aquí. En cambio, tras la jugada alfil D2, alfil B5 por parte de Wei Yi, que ataca el caballo de Naka. Este juega torre C1 defendiéndolo. Torre F8 por parte de Wei Yi. Caballo A3 de Hikaru Nakamura, atacando los dos alfiles. Y bueno, aquí Yi Wei decide entregar uno de ellos, que en realidad es la mejor opción, ¿no? Alfil por A3, B por A3 y B6. ¿Qué sucede? Que bueno, como pueden ver, Nakamura se queda con una mala estructura de peones en el flanco de dama. Dos peones aislados y doblados en la columna A. Pero a cambio tiene la peligrosa pareja de alfiles en una posición muy abierta. Torre B1 por parte de Nakamura, que ataca el alfil de su rival. Alfil A6 de Yi Wei.
F3, torre BC8, torre B2, caballo E8, rey F2, caballo D6. Pueden ver que Ji-Wei empieza a buscar casillas para su caballo. Alfil B4 por parte de Nakamura, caballo B5 del gran maestro chino, torre A1 y caballo C3. Ojo, antes de esto, torre A1, estábamos diciéndolo en el directo, me parecía una jugada muy rara, ¿no? Porque ¿para qué meter la torre en la casilla A1 totalmente encerrada por los peones? Y bueno, de hecho esta es la idea más correcta de la posición y es defender el peón de A2 y además sacar a la torre de su encierro en H1. Una jugada de gran maestro definitivamente. Pero bueno, Wei Yi jugó caballo C3 presionando el peón de E2, que bueno, de momento está defendido. Rey E1 por parte de Nakamura, caballo A4 de Ji-Wei atacando la torre y torre D2. Fíjense, esta era la idea. Ya con la torre en A1 el peón de A2 está bien defendido. Torre por D2, alfil por D2, torre C2, ahora sí poniendo presión. F4 de Hikaru Nakamura, alfil C4, alfil E4, torre por A2, torre por A2, alfil por A2 y alfil B4. Nakamura tuvo que entregar uno de sus peones débiles en la columna A. Pero a cambio todavía tiene la pareja de alfiles y bueno, es una posición muy difícil para que el caballo pueda maniobrar. De hecho aquí Ji-Wei jugó caballo C5, buena jugada atacando al alfil. Y Nakamura jugó alfil C2, la jugada que a mí me parece más correcta. Y es que la máquina da la jugada alfil por C5, pero yo le voy a colocar el símbolo de dudoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tras B por C5 estamos en un final de alfiles de igual color donde las negras tienen un peón de más. Así que no tiene sentido humanamente hablando entrar en este final donde las negras pueden apretar e incluso buscar en más ventaja adelante. Por eso Nakamura jugó lo más tranquilo, retiró el alfil, quiere conservar su pareja de alfiles. F5 por parte de Ji-Wei, rey D2 de Hikaru Nakamura, rey F7, rey C3, caballo B7 y rey D4. Pueden ver cómo Naka activó el rey de manera fantástica. A5 por parte de Ji-Wei, alfil E1 de Nakamura, caballo D6, alfil D3, rey E7, alfil F2, rey D7, rey C3, rey C6, alfil D4 atacando en G7, G6, alfil E5, alfil D5, E3, caballo F7, alfil F6, B5, alfil E7, E5, alfil E2 y alfil E4. Fíjense que Ji-Wei lo intenta, ¿no? Avanzó su peón a E5, trata de movilizar su caballo a una mejor casilla, pero Nakamura se defiende muy bien. Rey D2, alfil G2, rey C3, alfil H1 y rey D2. Naka se queda quieto porque, bueno, primero las negras no pueden avanzar el peón. Está bien custodiado. El caballo no tiene demasiadas casillas, ¿no? Puede ir quizá a H6 y después a G4, pero bueno, el alfil ahora sí se cambia porque entraríamos en un final de alfiles de distinto color. Ya la cosa es diferente. Pero aquí, Wei Yi decide jugar alfil D5, rey C3, alfil E4, rey D2, E por F4, Ji-Wei captura para evitar la repetición, E por F4, rey D7 atacando al alfil, alfil C5 y rey C6. Bueno, de nada sirve jugar caballo D8, ¿no? Porque recuerden que el peón está tocado. Hay que defenderlo inmediatamente con el rey. Alfil E7, el alfil vuelve para quitarle las casillas más importantes al caballo. Rey D7, alfil C5, alfil C6, alfil B6 atacando el peón, A4, rey C3, caballo D6, rey B4 y ahora tras la jugada caballo C4 ambos jugadores decidieron firmar el empate porque bueno, la posición está totalmente igualada, ¿no? Y es que aquí lo más fácil para Nakamura es jugar alfil por caballo y tras B por C4 pues viene rey por y esto es un final de alfiles de distinto color completamente igualado. Aquí no hay cómo ganar. El rey se mete en esta casilla, se empiezan a mover los alfiles y se acaba la partida. Bien amigos, obviamente esto tenía que definirse en el Armagedón, donde Nakamura con las piezas blancas y con 10 minutos tenía que ganar la partida. Decidió iniciar con su jugada habitual en los torneos de titulado, B3, la conocida apertura Larsen, que parece haberse convertido en el arma favorita en estas instancias de Nakamura. Wei Yi con las piezas negras, 7 minutos en su reloj, pero a quien solo le bastaban las tablas, respondió con D5, alfil B2, caballo F6, G3, G6, caballo F3, C5, alfil G2, alfil G7, enroque, caballo C6, caballo E5 y H5. Bueno, aquí
Aunque a las negras le bastan las tablas, Wei Yi se lanza a tratar de atacar al flanco de rey, ¿no? O al enroque de su rival. Caballo por C6 por parte de Nakamura, B por C6 de Ji-Wei, H4, bueno, Naka decide cerrar inmediatamente para evitar problemas. Enroque por parte de Ji-Wei y ahora Naka jugó C4. Una jugada que en principio parece buena, ¿no? Y es que se está presionando bastante el peón central, pero sin embargo es una imprecisión. Lo correcto era dama E1, jugada también bastante, o se ve muy pasiva. Pero tras D6, entonces D3 y empezar a molestar con la dama, el flanco de dama, ¿no? Desde aquí la dama podría atacar en C5 junto con un alfil, por ejemplo, en A3 y un caballo en la casilla A4. Un temita típico allí para presionar la debilidad. En cambio, tras C4, ¿qué sucede? Que Wei Yi jugó D4, una jugada fantástica, dejándose el peón de C6, que de hecho Nakamura, tras una pequeña reflexión, decidió no capturar porque se dio cuenta que es muy peligroso, ¿no? Y es que tras alfil por C6, el problema es que después de torre B8 y D3, se ha abierto la gran diagonal blanca. Puede venir dama C7 ganando un tiempo, alfil G2 y caballo G4. La idea, quizá en algún momento jugar alfil B7 y eliminar al defensor del flanco de rey, ¿no? Pueden ver que ya el caballo empieza a ser peligroso porque no puede ser expulsado o vendría a la casilla E3. Por eso Nakamura no se comió el peón, en Ji-Wei jugó E5, sigue entregando el peón. Caballo de 2, definitivamente Naka no se va a comer ese peón. Dama D6, dama C2, A5, torre a E1, alfil F5, alfil A3, torre a D8, torre D1, torre FE8, caballo E4, caballo por, D por E, alfil G4, alfil C1, A4, B por A4 y torre A8. Otra vez, ¿no? Cualquier jugador se podría quedar quieto en esta posición con negras intentando mantener la igualdad. Sin embargo, Ji-Wei allí entregó un peón para empezar a buscar contrajuego. F3 por parte de Hikaru Nakamura, alfil C8 de Ji-Wei, F4, E por F4, alfil por F4, dama D8, E3, alfil G4 atacando la torre, torre D3, dama A5, bueno, una posición muy complicada aquí. Y ojo, Ji-Wei apenas con 2 minutos 44 en el reloj, mientras que Naka le saca exactamente 4 minutos y jugó E5. De nuevo buscando las complicaciones. Es lo que hay que hacer porque necesita ganar la partida. Ji-Wei, sin embargo, jugó D por E3, dejándose otra vez el peón de C6, cuando quizá algo mejor era alfil por E5, ¿no? En caso de alfil por, vendría torre por, E por D4 y torre 2. Ahora, ¿qué pasa en esta posición? Bueno, Nakamura jugó torre por E3, y es que en caso de alfil por atacando las dos torres, las negras están muy bien con E2, amenazando la torre y amenazando coronar, y la dama por allá desde muy lejos apoya la coronación. Por eso Naka tuvo que comerse el peón torre E6, sin embargo, pues aquí yo creo que Wei Yi ha valorado muy bien porque aunque cometió una imprecisión, la partida sigue igualada y con eso le basta a las negras. Dama F2, Naka por el contrario tiene que buscar alguna manera de buscar opciones para ganar. Dama por A4, bueno, Wei captura uno de los peones, toca a los otros dos. Y ahora A3, Naka decide defender el peón de A2. Sin embargo, torre B3 era una mejor jugada, ¿no? En caso de dama por C4, pues vendría entonces torre C1 y las torres se activan muy rápido. En cambio, tras la jugada A3, dama por C4, ahora sí, Nakamura se come el peón. La torre no puede venir a C1. Rey H2 por parte de Hikaru Nakamura y Wei Yi jugó torre a E8. Otra vez, una jugada que no es la mejor, pero que sin embargo mantiene la igualdad como mínimo, ¿no? Mejor era dama de 4 para clavar a la torre y en caso de dama de 1 viene alfil F5, pero bueno, esta jugada es suficiente. Torre 4 por parte de Naka, dama B5 de Ji-Wei y ahora torre C1. Nakamura intenta desesperadamente atacar los peones de su rival. Wei Yi jugó alfil por E5, buena jugada. Torre por C5, dama B6 clavando la torre. Qué bonito movimiento aquí de Ji-Wei. Torre C2, hay que quitar la torre pero defendiendo la dama. Dama por F2, torre por F2 y alfil por F4. Y bueno, aquí, aunque Ji-Wei se estaba quedando sin tiempo, pueden ver que le queda menos de un minuto, estaba logrando cambiar piezas y por supuesto eso le puede ayudar a las tablas. Nakamura, sin embargo, tenía que intentar forzar, jugó torre por F4 para evitar cambiar otra torre. Alfil F5 por parte de Ji-Wei. A4, torre A8, torre C4, torre A6, torre A2, torre D6, torre C5, alfil E6,
torre A3, torre D2, rey G1, torre D1 jaque, rey F2, torre D2. Y ahora en esta posición Nakamura no tuvo más opción que forzar con rey F1, ¿no? Y es que pueden ver que el rey no puede ir a atacar a la torre o caería el alfil. Y en caso de que vaya a la casilla F3, pues viene alfil G4 y bueno, el rey de nuevo tiene que dejar la custodia del alfil y las blancas pierden pieza. En caso de que fuese a G1, pues simplemente las negras van a dar jaque y van a hacer tablas, ¿no? Que eso les alcanza. Ahora, tras rey F1, Ji-Wei jugó torre B6. Buena jugada buscando entrar en séptima. De hecho, aquí ya empieza a amenazar mate con torre B1, ¿no? Pueden ver. Nakamura jugó torre C1 evitando el mate. Alfil D5, otra jugada con la que Ji-Wei simplemente busca las tablas, la igualdad. Aquí la máquina recomienda C5 para lanzarse a buscar la victoria. Pero bueno, eso no lo necesita hacer Wei, ¿no? Ji-Wei, perdón. Alfil F3 de Nakamura. No hay más. En caso de alfil por alfil viene peón por. Y bueno, pueden ver que tras cualquier jugada viene torre B2 y esto es tablas. Las blancas no tienen cómo evitar las tablas. En caso de torre F3, pues entonces vendría torre A2 o torre H2 buscando los temas de mate. Tras alfil F3, torre BB2. Otra jugada con la que Ji-Wei simplemente busca igualar. Aquí, alfil por F3 era la mejor. Torre por y torre BB2. Tras este movimiento, rey E1. Bueno, Nakamura forza y comete un error muy grave, ¿no? Aquí ya, para intentar por lo menos mantener las tablas, había que cambiar los alfiles. En cambio, tras rey E1, Wei Ji jugó alfil por F3, torre por F3, torre E2 jaque, rey F1, torre H2, rey E1 y, bueno, por supuesto aquí Wei Ji no se iba a arriesgar contra alguien como Nakamura y jugó torre HE2. Unas tablitas son suficientes, ¿no? Se gana con torre A2 el final de torres, pero bueno, ¿para qué arriesgar aquí? Tras torre HE2, rey F1 y torre H2, fíjense que las negras siempre están amenazando mate. El rey debe ir a E1 en caso de que vaya a G1, pues tiene torre BG2 e igual, ¿no? El final puede ser tabla, rey F1 y torre A2. Quizá aquí, bueno, igual se hubiesen repetido posiciones porque el rey sigue bajo la amenaza de mate. Pero tras rey E1 y torre HE2, una jugada que no le gusta para nada a la máquina porque se ha repetido jugadas, la partida terminó en tablas y por supuesto Ji-Wei le vuelve a ganar a otro verdadero monstruo del Armagedón, a Hikaru Nakamura. Recuerden que ya derrotó en la ronda anterior a Magnus Carlsen, así que aunque la tabla no refleja, digamos, la verdadera actuación del gran maestro chino, pueden verlo allí, puede decir que le ha ganado el Armagedón a dos verdaderas leyendas de esta instancia. Y bueno, ¿qué les pareció la partida? Aquí tienen la tabla de posiciones, pueden darse cuenta, como lo vieron ayer, de que Magnus Carlsen es el líder en solitario tras las primeras 4 rondas, lleva 8 puntos, seguido muy de cerca por el gran maestro Fabiano Caruana, ¿no? Con quien precisamente se va a enfrentar mañana en la 5ª ronda. Un duelo de infarto, ¿no? Dos jugadores brutales. Yo honestamente creo que la ventaja la tiene Magnus, sobre todo psicológica, pero vamos a ver qué sucede con Caruana. En el tercer lugar, Hikaru Nakamura, que tan solo pudo sumar un punto en la 4ª ronda, ya que perdió el Armagedón. Domarayo Gukesh, que bueno, sumó 1,5 al derrotar a Caruana en el Armagedón. Arjun Erigaisi, que bueno, las últimas 2 rondas las ha perdido en las partidas a ritmo clásico. Y en el fondo, Ji-Wei, que bueno, como les digo, la verdad que este puntaje no refleja su actuación, ¿no? Y es que ganarle a Magnus y a Nakamura en el Armagedón con negras en rondas consecutivas, para mí es algo fenomenal, ¿no? Ojo, a ambos con negras, todavía tiene que jugar con ambos, pero con blanca. Vamos a ver qué sucede en la segunda vuelta. Pero bueno, ¿qué les ha parecido qué les parecieron estas partidas? Si les han gustado, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas y para que me acompañen mañana a partir de las 11 de la mañana hora de Venezuela a la transmisión de la 5ª ronda de este super torneo. Los espero. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.